¿Qué ocurre cuando el poder y el dinero no están detrás del trono, sino sentados en él? Desde Renata Kelnerova, una viuda checa que trasladó un imperio de 40.000 millones de euros lejos de Rusia, hasta Zheng Zuliang, quien se hizo cargo de una de las mayores empresas de aluminio, estas son las esposas más ricas del mundo que te dejarían sin palabras. Número 6. Son Huijuan, 19.100 millones. Empecemos con una mujer que demuestra que, a veces, las alianzas más poderosas se forjan en los lugares más inesperados. Son Huijuan no nació en la realeza farmacéutica. Era profesora de química. Imagínense, una mujer frente a un aula, explicando las estructuras moleculares a estudiantes que probablemente no tenían ni idea de que estaban aprendiendo de un futuro multimillonario. Pero la vida tiene una forma curiosa de redirigir nuestros caminos, ¿verdad? A veces, quienes están destinados a la grandeza pasan años preparándose en silencio, adquiriendo una experiencia que más adelante resultará invaluable. Conoció a su futuro esposo, Zhang Piaoyang, en una fábrica estatal. Dos químicos, dos soñadores, dos personas que vieron en la industria farmacéutica algo que otros habían pasado por alto. Había algo romántico en ello, la verdad. Dos mentes científicas reconociendo afinidad mutua. En 1995, Son fundó Anzhou Pharmaceutical, especializada en oncología y fármacos para el sistema nervioso central, el tipo de medicamentos que no solo tratan los síntomas, sino que salvan vidas. Esto es lo que hace que esta historia sea particularmente notable. Su esposo, Zhang Piaoyang, es el director ejecutivo de Jiangsu Engie Medicine, otro gigante farmacéutico. Juntos, forman lo que solo puede describirse como una de las parejas más poderosas de China. Su riqueza combinada los convierte en la realeza farmacéutica de una nación de más de 1.000 millones de personas. Cuando se sientan a cenar, uno solo puede imaginar las conversaciones sobre el desarrollo de fármacos y los ensayos clínicos. Cuando Anzhou salió a bolsa en 2019, los mercados se dieron cuenta de inmediato. Los inversores reconocieron el valor de una empresa centrada en algunas de las áreas más complejas de la medicina. La demanda de sus medicamentos, especialmente en oncología, no ha hecho más que crecer, sobre todo en un mundo cada vez más centrado en la innovación sanitaria y en el envejecimiento de la población, que requiere tratamientos más sofisticados. Hoy, Son y su esposo residen en Shanghái con su hija, dirigiendo discretamente imperios que impactan a millones de personas gracias a los medicamentos que producen. Número 5. Renata Kelnerova, 19.800 millones. El 27 de marzo de 2021, un helicóptero que transportaba pasajeros por la naturaleza salvaje de Alaska, cerca del glaciar Koenig, se topó con malas condiciones meteorológicas. El Airbus A350B3 sufrió las inclemencias del tiempo, con la visibilidad descendiendo a niveles peligrosos. Cuando se estrelló, le costó la vida a Peter Kellner, el hombre más rico de la República Checa y fundador de un imperio de 45.000 millones de euros. Tenía solo 56 años y estaba en la cima de su carrera. Quedó su esposa, Renata Kelnerova. Pero esto es lo que necesitas entender sobre Renata. Esta no era una mujer que simplemente heredó riqueza y se retiró del foco de atención. No. Esta fue una mujer que entró directamente en la arena, dispuesta a luchar por todo lo que su familia había construido juntos. Peter Kellner había construido el grupo PPF desde cero. Literalmente, desde el caos de la privatización de los vales checos en 1991, cuando el país emergía de décadas de régimen comunista. Veía oportunidades donde otros solo veían incertidumbre. Era solitario y reservado. El tipo de multimillonario que evitaba las cámaras y las entrevistas, prefiriendo dejar que los resultados de su negocio hablaran por sí solos. Cuando falleció, no existía un plan público de sucesión. El futuro de un conglomerado de 43.500 millones de euros pendía de la incertidumbre. Los analistas se preguntaban si el imperio se fragmentaría. Renata no lo dudó ni un instante. Asumió la gestión activa, heredando el 98,93% de las acciones de su marido. Y entonces, hizo algo extraordinario. Reorientó toda la empresa hacia Occidente, reconociendo que el panorama geopolítico estaba cambiando drásticamente. Cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, Renata orquestó una salida completa de los mercados rusos. Vendió activos, reestructuró sus operaciones y se reorientó hacia Europa Occidental. Fue una decisión audaz que otros oligarcas no lograron. En agosto de 2025, consolidó aún más el control familiar al comprar la participación del 10% de su hijastro por aproximadamente $1.900 millones. Ese hijastro, Peter Jr., era del primer matrimonio de su esposo, y la compra creó una nueva entidad llamada Amalar Holding, que agrupa sus activos con los de sus 3 hijas. Fue una jugada maestra estratégica que garantizó el control familiar unificado. Hablando de sus hijas, Anna, nacida en 1996,
es una saltadora profesional que compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024. Representando a la familia a nivel mundial, Lara estudia en Suiza, preparándose para su futuro. María es la menor y aún está forjando su camino. Junto con su madre, ahora controlan el 100% del grupo PPF. Renata también preside la fundación de la familia Kellner, que financia becas para más de 1.000 estudiantes checos anualmente, garantizando así que las oportunidades lleguen a quienes, de otro modo, quedarían desatendidos. Y no ha olvidado el fallecimiento de su esposo. En 2023, presentó una demanda por homicidio culposo contra el operador del helicóptero, exigiendo responsabilidades por el accidente que lo cambió todo. Número 4. Diane Hendricks, 22.300 millones. Todas las historias de esta lista son impresionantes, pero Diane Hendricks es algo completamente distinto. Su trayectoria desafía todas las expectativas, rompe con todos los estereotipos y demuestra que la determinación puede superar cualquier obstáculo. Nacida en Mondovi, Wisconsin, Diane fue una de 9 hermanas criadas en una granja lechera. 9 hermanas. ¿Te imaginas el caos, la competencia, la resiliencia que ese entorno debió haber creado? Cada día era una lección de trabajo duro, de compartir, de luchar por un lugar en la mesa. A los 17 años, se convirtió en madre. Poco después, se divorció de su padre. La mayoría de la gente lo habría visto como un final, una joven con pocas opciones y grandes responsabilidades. Diane lo vio como un comienzo. Se negó a dejar que las circunstancias definieran su futuro. Se graduó de la preparatoria Oseo Fairchild en 1965 y empezó a trabajar de inmediato, ensamblando bolígrafos en Parker Pen Company, trabajando como conejita de Playboy para pagar las cuentas y, finalmente, obteniendo su licencia de agente inmobiliario con tan solo 21 años. Esta mujer no iba a dejar que las circunstancias la definieran. Cada trabajo era un trampolín, cada desafío una oportunidad. Entonces conoció a Ken Hendricks, un contratista de techos de Janesville, Wisconsin. Hubo una conexión instantánea. 2 emprendedores que reconocieron la ambición mutua. Se casaron en 1975 y se convirtieron en más que simples esposos. Se convirtieron en socios comerciales. Empezando por comprar, renovar y alquilar propiedades en Beloit, descubrieron algo que nadie más había visto. Un nicho de mercado para la distribución nacional de materiales para techos y revestimientos. Era un negocio poco atractivo, pero necesario. En 1982, con un préstamo de $900,000, fundaron ABC Supply Cumber Tree Stores. Ese fue el comienzo. 3 pequeñas tiendas en Wisconsin, con una visión que se extendía a todo el país. Hoy, ABC Supply es el mayor distribuidor mayorista de techos, revestimientos, ventanas y materiales de construcción relacionados de Estados Unidos. Con más de 900 sucursales en Estados Unidos y $20,7 mil millones en ingresos en 2024. De 3 tiendas a 900, ese es el tipo de crecimiento que se convierte en un caso de estudio para las escuelas de negocios. Pero la tragedia golpeó el 21 de diciembre de 2007. Ken Hendricks se cayó del techo de una obra en construcción cerca de su casa y murió a causa de las heridas. Tenía 66 años. El amor de su vida, su socio, su compañero de sueños, desapareció en un instante. Diane no solo sobrevivió, sino que prosperó. Duplicó el número de tiendas mediante adquisiciones agresivas, incluyendo la compra de Bradco en 2010 y L&W Supply en 2016. Venció al cáncer 2 veces, negándose a permitir que la enfermedad la detuviera más de lo que lo habían hecho la pobreza o la maternidad soltera. Se convirtió en la persona más rica de Wisconsin, superando incluso a John Menard Jr. En julio de 2025, protagonizó una serie de televisión de Andy llamada Betting on Beloit, junto a su hija, donde destacó sus enormes inversiones para revitalizar la ciudad donde construyó su imperio. No ha olvidado sus orígenes. 7 hijos, 900 tiendas, $22,000 millones y un legado que demuestra que el punto de partida no determina el fin. Forbes le otorga una puntuación de 9 sobre 10, y Diane Hendricks se ganó cada punto. Número 3. Vicky Safra, 23.200 millones. La dinastía bancaria Safra se remonta 180 años al Imperio Otomano. Piénsenlo. 180 años de experiencia financiera transmitida de generación en generación, sobreviviendo a guerras, cambios de régimen y convulsiones económicas globales. Imperios han surgido y caído, monedas se han derrumbado y renacido, pero el nombre Safra perdura. Vicky Safra nació como Vicky Sarfati en 1952 en Tesalónica, Grecia, en el seno de una familia judía sefardí con profundas raíces en el comercio mediterráneo. Su herencia la conectó con siglos de comercio y finanzas. En 1969, se casó con Joseph Jacob Safra,
un multimillonario libanés brasileño que había trasladado las operaciones bancarias de su familia a Brasil en 1952. Fue una unión que definiría el futuro de las finanzas globales. Juntos, construyeron algo extraordinario. Joseph Safra expandió el imperio hasta gestionar más de $200.000 millones en activos en 30 países. Propiedades inmobiliarias, incluyendo la famosa Torre Gherkin de Londres, adquirida en 2014 por $1.100 millones. Joseph era, sencillamente, un genio financiero, y Vicky fue su socia en cada decisión estratégica. Cuando Joseph falleció el 10 de diciembre de 2020 por complicaciones relacionadas con la enfermedad de Parkinson, Vicky se convirtió en la principal beneficiaria de su fortuna. El mundo bancario estaba pendiente de cómo gestionaría la transición. Pero las herencias nunca son sencillas, sobre todo cuando hay miles de millones de por medio. La pareja tuvo 4 hijos: Jacob, David, Alberto y Esther. En febrero de 2023, su hijo Alberto presentó una demanda en Nueva York contra Vicky y sus hermanos, Jacob y David, alegando que lo habían desheredado deliberadamente mediante la dilución de su participación. Las acusaciones incluían denuncias de falsificación de firmas y trato desigual. Fue el tipo de drama familiar que acapara titulares en todo el mundo. La disputa se resolvió en julio de 2024, cuando Alberto vendió su participación por una cantidad no revelada, estimada en miles de millones. Su hija Esther también se retiró en enero de 2025, vendiendo su participación, lo que permitió a Vicky, Jacob y David consolidar el control. La armonía familiar se restableció, al menos públicamente. Hoy, Vicky dirige la fundación filantrópica Joseph Safra, dedicada a causas judías, educación, salud e iniciativas culturales en todo el mundo, continuando así el legado de generosidad de su esposo. En marzo de 2025, la familia adquirió una participación del 70% en el banco danés Saxo Bank por casi $1.200 millones, ampliando así sus capacidades de banca digital y preparándose para el futuro de las finanzas. Número 2. Zheng Zuliang, 25.200 millones. En Bizhou, provincia de Shandong, China, vive una mujer de 79 años de la que la mayoría de la gente desconoce. No concede entrevistas, no asiste a conferencias, no busca ser el centro de atención. Sin embargo, controla uno de los mayores productores de aluminio del mundo, una empresa que moldea las materias primas de la vida moderna. Zheng Zuliang es la viuda de Zhang Xiping, conocido en toda Asia como el rey del aluminio. Y su historia es una de transformación, de los textiles a los metales, del negocio local al imperio global, del anonimato a la inmensa riqueza. Zhang Xiping fundó la empresa que se convertiría en China Hongkou Group en la década de 1990, comenzando con textiles en el condado de Zhuping. Fue un trabajo humilde, pero sentó las bases de algo más grande. Pero en 2001, al ver que el auge industrial de China se acercaba como un tsunami en el horizonte, dieron un giro estratégico hacia la producción de aluminio. Fue una apuesta que dio resultados espectaculares. Hoy, China Hongyao es el mayor productor de aluminio del mundo, con una capacidad anual de más de 5 millones de toneladas e ingresos que alcanzarían los 156.000 millones de RMB en 2024. El aluminio de tu coche, tu smartphone, tu avión, es muy probable que provenga de sus operaciones. Cuando Zhang Xiping falleció el 23 de mayo de 2019, a los 73 años, Zhang asumió su cargo de vicepresidenta y directora ejecutiva, puesto que ocupaba desde que se unió al grupo en 2009. Su hijo, Zhang Bo, es presidente y director ejecutivo, manteniendo el control familiar sobre el gigante del aluminio y asegurando la continuidad de su visión. La familia también opera Shandong Beiyao Pioneering Group, con su hija Zhang Gongxia como presidenta de Beiyao Textile, empresa privatizada en 2024. Es un auténtico imperio familiar que abarca múltiples industrias y emplea a miles de trabajadores en toda China. En noviembre de 2025, la empresa realizó una venta de acciones por $1.500 millones para saldar deudas y financiar su expansión en medio de un repunte del mercado del aluminio. El patrimonio neto de Zhang ha sido volátil, fluctuando con los precios del aluminio y las regulaciones ambientales. Sin embargo, para diciembre de 2025, según algunas estimaciones, su patrimonio ascendía a aproximadamente $32.000 millones, lo que la convierte en una de las personas más ricas de China. Mantiene una presencia pública casi fantasmal, apareciendo rara vez en los medios de comunicación o haciendo declaraciones públicas. Pero su influencia en los mercados globales del aluminio es innegable, moldeando industrias desde la construcción hasta la aeroespacial. Número 1. Lindal Stephens Gret, 25.900 millones. La cuenca pérmica, en el oeste de Texas, es una de las regiones petroleras más productivas del planeta. Bajo ese paisaje polvoriento e implacable se esconde oro negro valorado en billones de dólares.
Y en el centro de una de sus mayores fortunas se encuentra Lindahl Stephens, una mujer que pasó de abogada a presidenta en un solo año devastador. Grethe es hija de Audrey Carl Stephens, un hombre que ejemplificó el sueño petrolero americano. Audrey fundó Endeavour Energy Resources en 1979, tras una trayectoria profesional en la banca y el petróleo, perforando su primer pozo con recursos modestos y una determinación inquebrantable. La convirtió en una de las mayores productoras privadas de petróleo de Estados Unidos, un testimonio de lo que la visión de un solo hombre podía lograr. Lindahl se unió al negocio familiar, formando parte de la junta directiva desde al menos 2013 y llegando a ser vicepresidenta. No se conformaba con heredar, quería ganarse su lugar. Se casó con Richard William Grethe Jr., inversionista inmobiliario, el 14 de marzo de 2009. Juntos, dirigen la Fundación Stephens Grethe, dedicada a la educación y el desarrollo comunitario en Texas y más allá. Pero el 2024 lo cambió todo. En febrero de 2024, Endeavour anunció su venta a Diamondback Energy por $26.000 millones en efectivo y acciones, una de las operaciones más importantes en la historia de la cuenca pérmica. ¿La motivación? Audrey Stephens luchaba contra el cáncer de páncreas. Quería asegurar el futuro de su familia para que todo lo que había construido protegiera a sus hijos y nietos. El acuerdo se cerró en septiembre de 2024. El 16 de agosto de 2024, pocas semanas antes de que se concretara la transacción, Audrey Stephens falleció. Tenía 86 años y era un gigante de la industria petrolera tejana. Lindahl heredó una participación del 36% en Diamondback Energy y asumió la presidencia del Consejo de Administración, reemplazando a su padre con dolor y determinación. En noviembre de 2025, hizo una importante donación para celebrar el nombramiento de su padre a la Escuela de Ingeniería Cockrell de la Universidad de Texas en Austin, la Fundación Audrey. Edificio de Ingeniería Stephens, en honor al legado de su padre y su fe en la educación. Forbes le asigna una puntuación de 3, lo que indica una herencia con contribuciones personales a través de su participación activa en las operaciones.